esto no lo puedo verificar. ¿Ya listo? Sí. Listo, vamos pues. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa. Y otra vez tenemos a Verónica Rocha, conductora de TV, así que mucho gusto y muchas gracias por estar aquí, Verónica. Hola Ángel, ¿cómo estás? Aquí regresamos muy contentos y sobre todo con la gente que pues vio algo de nuestra participación anterior y pues ahora nos ponemos a tono de todo lo que faltó. Pues sí, porque nos quedamos cortos. Esa vez fue grabada la entrevista que hicimos. Es correcto. Entonces por un pues altercado que Facebook nos hizo por ahí que nos cortó el audio. Nos jugó rudo. Entonces dividimos la entrevista en dos y decidimos ahora sí darle completamente en vivo para que nos cuentes un poco de tu vida personal, a lo que te dedicas y bueno, pues originaria Verónica. Mira, nazco en Gómez Palacio, yo soy Gómez Palatina, pero me registran en Torreón e inmediatamente a los 2-3 días me voy a vivir a Monterrey. Toda mi infancia la viví en Monterrey y pues tengo muy buenos recuerdos de mi niñez de aquel Monterrey cuando era bonito y cuando no había contaminación. La verdad estaba muy bonito. Sí, y ahorita pues ya todo lo contrario. Y todo lo contrario, exactamente, porque además de que está en mucho tráfico, mucho congestionamiento, mucho smog, hoy valoro mucho estar en la región Laguna, gracias a Dios. Eso, y te regresas de Monterrey a los cuántos años. Fíjate que fue rápido, a los 7 yo ya estaba aquí otra vez en Torreón, mis papás son de aquí de Torreón, pero por cuestiones de trabajo hicimos esta primer parte de la infancia muy bonita en Monterrey y regresamos a Torreón y yo tenía 7 años y ahí empieza pues ya mi crecimiento y mi desarrollo de escuela, preparatoria, secundaria, incluso en la universidad regreso a Gómez Palacio porque yo la hago en una escuela, una universidad que en aquel entonces se llamaba ICITAC, que hoy conocemos como La Salle. Cuando yo estoy en ese tiempo se da la transición y ya mi título sale con el nombre de ICITAC, La Salle. Eso. Y entonces, ¿cómo te llamó la atención la conducción o estudiaste para comunicación? Fíjate que sí, de ahí de ICITAC La Salle salimos de licenciada en Ciencias de la Información y la verdad que no tenía ni la menor idea si yo tenía acaso alguna habilidad o cualidad que pudiera desarrollar. Pero mi hermano, él entró primero a la carrera y de lo que empezaba a hacer de las actividades, sobre todo de teatro, me gustaba mucho, me llamó la atención. Y dije, pues voy a probar, porque se me hace una profesión muy dinámica y muy abierta, sobre todo muy abierta para desarrollarte y conocer gente. Y aplicamos y nos quedamos en el ICITAC La Salle, que en aquel entonces estaba en lo que es el Francés de la Laguna. El Instituto Francés de la Laguna, que está en Gómez Palacio, le prestaba ciertas instalaciones a ICITAC. Ya iniciamos esta primera etapa como licenciada, se llama licenciada en Ciencias de la Información, así se llamaba en aquel entonces, y a los 2 años se pone la primera piedra en lo que es los límites de Gómez con Torreón, que ahora conocemos como La Salle, y a los 2 años posteriores, es decir, a los 4 años de carrera, ahí salimos de ICITAC La Salle. ¿A los cuántos años saliste? Salí a los 20 años de edad. 20 años de edad, con título y todo, Ya para... ¿Luego ejerciste tu profesión? Fíjate que tuve la gran fortuna que Noticias, El Sol de la Laguna, que por cierto está cumpliendo 50 años de trabajo, pidió chavos que quisieran practicar para las elecciones de 1994 y nosotros estábamos en el tercer semestre de la universidad y dijimos, pues hay la oportunidad para poder acercarnos y conocer y llegamos al Noticias del Sol de la Laguna. En aquel entonces estaba el licenciado Régulo Esquivel Gámez como director, que nos abrió las puertas de par en par, de mil amores, que yo le agradezco muchísimo su generosidad. Y los muchachos que en ese momento estaban en la sala de redacción, porque la gente lo debe de saber, sí, que no es fácil abrirte camino en los ámbitos profesionales, porque hay un celo, me entiendo que es natural, pero luego también se ejerce poco la generosidad de compartir lo que sabes.
y ahí tuvimos una gran sorpresa de que se abrieron de manera muy generosa en el Noticias, que hoy cumple 50 años, y entonces a partir de esa experiencia, de septiembre de 1993, me estoy equivocando, son las elecciones de 1993, un 26 de septiembre, nos quedamos desde el tercer semestre hasta, pues ya hasta el 95, que me toca salir porque ya tenía problemas con la escuela. Entonces me importaba mucho terminar la escuela, titularme, y entonces me retiro, y ya en ese trance de diciembre del 95 me encuentro a un compañero de Canal 9, Fernando Prieto, que hoy está en Guadalajara, y él me insiste mucho que regrese, que vaya a pedir una oportunidad al Canal 9. En aquel entonces era el Canal 9 la imagen familiar de Fernández Rodríguez, ya que lo estaba en otro lugar, Canal 9, Multimedios Estrellas de Oro, y no me parecía conveniente el momento, pero insistió tanto, que son de esos amigos aliados, sí, que te impulsan, que te echan flores, que te echan piropo de tu trabajo, que creen en ti. Yo creo que fui más bien para eso, para regresarle esa flor y esa confianza que me estaba dando. Por eso fui, porque dije, no, ya hay que ir, y ahí es en donde empezamos la carrera en los medios electrónicos, porque habíamos empezado en el Noticias como reportera de deportes en el 93, me tocó la primera final de Santos Laguna. En el 96. En el 94. Ah, 94, la primera final. Ajá, Tecos, es correcto. Es la primer gran final que nació la Santos Manía. Y ahí, de hecho, ahí nació. De hecho, tú me comentaste en la entrevista anterior que tú fuiste la primera mujer aquí en la comarca en dar los deportes, algo así, ¿verdad? En la pantalla, exactamente, porque en el 93, cuando yo llego a los deportes de Noticias, ya había una chica trabajando para deportes, fíjate, extrañamente, imagínate, en 1993, en el diario La Opinión, y alguien por ahí se debe acordar de Elizabeth Muñoz, era la única, y me atrevo a decir que la primera mujer dedicada a los deportes. Entonces, cuando yo llego en el 93, ya había alguien en deportes, ella cubría los deportes en La Opinión y yo en el Noticias. Pero cuando yo paso a Canal 9 y que hay necesidad de cubrir la fuente deportiva y además hacer el reporte de la sección deportiva, pues no había nadie antes que lo hiciera, y en ese momento pues aparece por primera vez en la pantalla una mujer dando la sección deportiva, y era algo pues raro, porque las mujeres en los deportes, no, para poder trabajar en ellos no era muy... Incluso estoy ahorita rescatando algunos materiales de esa época en donde salgo en las secciones, y la verdad es muy gratificante, porque pues me río del pelo que traía, cómo me arreglaba, sí, luego la ropa, porque en aquel entonces, muchachos, no se usaban las maquillistas, los maquillistas, la ropa, los intercambios. No, hombre, tú te tienes que hacer bolas a ver cómo le hacías para salir, primero despierto, porque era muy temprano en aquel entonces, y segundo, pues hacerlo de la mejor manera. Y pues sí me esperaba mucho, pero sí te da risa de los atuendos que usaba. Así es que han de disculpar, muchachos, porque voy a subir mucho material de aquel entonces, y pues sí está de risa, Ajá. Pero que me están checando, dicen que los micrófonos. A ver, déjame. ¿sí? ¿Sí me escucho o no me escucho, muchachos? Díganme. Así digan que si se escucha, porque se escucha bien. O a lo mejor, ¿sabes qué? Me estoy escuchando con el tuyo. A lo mejor no me está captando, ¿será? No, sí está bien. ¿Sí? No, sí está bien. Ok. O hablo más fuerte, muchachos. Ustedes díganme. Dice Lagunebrio, saludos. Grafiro Rodríguez, saludos, Benito. Gracias, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Cuenten, ¿de qué época son? ¿De qué se acuerdan de aquella época de los medios de comunicación? ¿De qué años son? ¿De qué años son para...? Porque yo creo que básicamente yo les puedo asegurar que los que se están conectando, nos están viendo, tienen menos edad
que los años que tengo yo en el periodismo. Sí. ¿Cuántos? Ya este año cumplo 32. 32. Este año, 25, si Dios me lo permite, el septiembre. Casi, cuando yo estaba naciendo. ya ven, les digo, entonces sí estaba Sí. medio peculiar el asunto, pero sí, la verdad, digo, muy contenta porque digo que estamos rescatando mucho material. Y pues estás viendo, bueno, yo estoy viendo cosas, por ejemplo, estaba viendo, fíjate, déjame te comparto, las entrevistas que me tocó hacer con los presidenciables del 2006. En el 2006 yo trabajaba para TV Azteca Laguna, era jefa de información y era conductora. Y me acabo de topar con la entrevista de Patricia Mercado, en aquel entonces, hoy es senadora de la República y en aquel entonces era única candidata en ese momento para presidente de la República, y también entrevisté a Felipe Calderón. Por ahí debe de salir y se los voy a compartir, en el 2006. ¿Aquí en Torreón? Aquí en Torreón. De hecho, al único que no tuvimos la oportunidad de entrevistar fue Andrés Manuel López Obrador, por situaciones que desconozco, pero nos tocó cubrir, y lo acabo de ver, nos tocó cubrir la visita que hizo en Gómez Palacio y en San Pedro. Cubrimos la llegada y la apertura de Andrés Manuel López Obrador de esas elecciones. A él no lo tuve en el estudio, pero sí tuvimos la cobertura, la acabo de ver y me falta compartirla. Digo, son situaciones que luego te hacen recordar el crecimiento también que ha tenido Torreón y la región Laguna en cuanto a la participación ciudadana de las elecciones, y por otro lado de cómo han crecido y cómo han evolucionado los medios de comunicación. Sí, ahorita pues de 2000 para acá, o de 2005, 2004, no sé, pues ahorita las redes sociales se han vuelto muy Es lo que la fuertes, rifa, claro, ¿verdad? claro. Y por ejemplo, déjame te pregunto a ti, que tanto esfuerzo que te ha costado en llegar hasta donde estás ahorita, y que se ponga uno con cámaras y, oye, ya, pues sí, yo también le batallé, algo pues también, o no sé, no tan como que así como que algo... Fíjate que te voy a contar una anécdota antes de contestarte eso, porque en aquel entonces, para que tú pudieras salir a cuadro o en radio, tenías que tener una licencia de locución. Y entonces, para que justamente tú fueras apto para hablar en televisión o en radio, pues tenías que estar capacitado y te hacían un examen. Luego este examen se disculpó o se quedó a un lado, y ya daban por hecho que si tú estabas aceptado por una empresa como Canal 9, como la Super 92 de aquel entonces, ¿se acuerdan de Radio Éxitos, de La Pantera, de todas aquellas? Si ya la empresa te acogía, entonces la empresa avalaba que estabas capacitado y te extendía la licencia. Bueno, hoy no existe licencia, no, o sea, punto. No hay licencia, no puede conducir. Cualquiera puede salir a conducir. Yo no sé si es bueno o si es malo. Yo lo que digo es que estamos en una evolución para poder tener acceso a la información y para acogernos a este derecho de libertad de expresión. Ahora bien, sí hay que ser muy críticos, Ángel, en cuanto a qué tenemos enfrente. Necesitamos saber qué tenemos enfrente. Si tenemos a un periodista o tenemos a un creador de contenido, que son dos cosas distintas, y que las dos pueden tener su valía o se pueden complementar. Y ahí es en donde la audiencia pues tiene la última palabra, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué sigo? ¿Qué compro? Pero yo sé que es un creador de contenido, de entretenimiento, ¿ok? Me debe quedar claro. Y entonces después veo esta otra parte en donde está el contenido de comunicación, periodístico, y aquí se va a manejar la información veraz, la oportuna, ¿no? Y creo que allí también han tenido su intervención los creadores de contenido, porque hay veces pues que complementan aquello que no se pudo decir o que no se pudo pasar con los periodistas, y ahí es en donde han agarrado un poco de fuerza, y me parece importante, es decir, que haya que se complementen, pero también que haya esta parte de que no nos dijeron en la tele y en la radio, claro, que sí podemos encontrar en redes sociales. Sí. Entonces te crea un compromiso para quienes estamos al frente de medios de comunicación tradicionales, como es la radio y televisión,
de lo que es la señal abierta, para ser más transparente, para ser oportuno, para ser completo, para ser veraz, para poder documentar lo que estás diciendo. Y a la inversa, también este ámbito periodístico que demanda de los creadores de contenido social no solamente decir lo que se me ocurre, inventar alguna situación y no la puedo comprobar. Entonces, creo que de esa manera se están complementando y en lo personal a mí me gusta porque de esta oportunidad de ver a personas que no logras ver en televisión y radio, porque pues no están todas las personas valiosas, ¿no? Y entonces, pero tengo el YouTube, tengo redes sociales, y hay mucha gente valiosa que hay que verla, que hay que seguirla, porque hacen contenido muy serio y muy responsable, aunque sea de entretenimiento. Sí, claro. Así es, entonces, más que claro que la Así es que vamos bien, Ángel, vamos bien. Sí. Dice la Firo, yo tengo 36. Dice, Bueno, pues tú tenías 4 años, fíjate. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Porque, por ejemplo, cuando tenía 7, yo ya salí en Canal 9. En el 96 aparecí en Canal 9, en los deportes. Desde tenerlo por ahí como de 6, más o menos, 7. Dice, me gustan tus cápsulas sobre la discapacidad por la que yo tengo parálisis cerebral. Ay, qué amable, muchas gracias. Fíjate que hoy me aventé una cápsula, me parece oportuna, importante, sobre Lupita TikTok, que es de lo que estamos hablando, porque fíjate, personas como ellas tienen muy pocas posibilidades para poder trabajar, salir adelante y tener visibilidad. Sí. ¿Qué es lo triste de eso? Que hay personas que se aprovechan de su situación, porque luego decimos, ay, es que ¿por qué salió? ¿Y por qué trabajó? Y porque todos trabajamos y todos salimos para desarrollarnos. Desgraciadamente a veces nos topamos con gente que no es la mejor compañía y que, bueno, pues suceden situaciones como la de Lupita, que obviamente hay otras circunstancias muy delicadas que la autoridad va a tener que aclarar y que buscar responsables. Pero el punto medular es que hoy hay otra visión, justamente de aquel 93 en el que empezamos en los medios. Hoy hay una visión diferente de derechos humanos en donde todos tenemos información a la mano gracias por este nuevo paradigma de derechos humanos. Entonces, esta posibilidad de que tú agarres una cámara, de que tú la prendas, de que tú te comuniques, es parte de este beneficio de los derechos humanos que a todos nos favorece, a todos los migrantes, personas con discapacidad, ¿no? Entonces me parece importante que vayamos visibilizando su posibilidad de crecer y desarrollarse, pero no como un favor, sino como un derecho que tienen y que les cuesta el doble o el triple que a nosotros por todos los obstáculos que hay en la vida. Así es que esa es la intención de seguir con esta cápsula, de visibilizar los derechos que tienen ellos en la vida. ¿Tú haces esas cápsulas? Sí, ahorita tengo esa sección, ya tengo mucho tiempo. Es más, desde que entré en esta segunda ocasión en Multimedios, empezamos a escribir Milenio, con esta perspectiva de derechos humanos, en la discapacidad, escribir, y hace 2 años Ángel me invitó a que le hiciera realidad como una videocolumna. Hablamos de todos los temas que hablamos allí, hablamos con este matiz de derechos humanos, ¿no? O sea, sí, no sé, lo corrieron, no le pagaron, tuvo visión de cuidados, pero hay que verlo con este matiz de derechos humanos para poder tener un criterio pues lo más apegado al nuevo paradigma. Sí. Eso es lo que hacemos ahorita en el Canal 6. Eso. Ahora es Canal 6. Canal 6, así es. Entonces, volviendo a lo del Santos Mamía en el 94, te tocó cubrir esa final que pues... Nos supo a gloria. A nosotros de aquel entonces, y se deben de acordar la gente chavarruca como yo, nos supo a gloria, nos supo a campeonato. La verdad, el Dream Team de aquel entonces, de Pedro García, de Aput, de Zambrano, de Adomaitis, de Ramón Ramírez, fue realmente espectacular, y lo que se vivió y se generó en toda la comarca lagunera, más aún, ¿no? Porque pues se reactivó este contagio de encontrar una coincidencia con todos los demás en torno al fútbol. Porque aunque no te gustara el fútbol, o te gustara pero no lo entendías, o no lo entendías al fútbol,
tú estabas entregado a lo que era el equipo en aquel entonces, que no tenía figuras, que no tenía estrellas, que no tenía estadio de primera división. Nuestro estadio no era de primera división. Yo me acuerdo que se pagaba una especie, no era multa, era como una compensación, porque no llegábamos a los 18,000 aficionados, que era la cantidad mínima de aficionados para un estadio de fútbol de aquel entonces. Entonces, pues se pagaba, ¿no? Pero se dieron unas tardes extraordinarias en el Coloso de las Cavernas. Hace poco yo hice un documental ahí, Ajá. no sé si lo llegaste a ver. Las ruinas. Sí, lamentablemente, sí, claro. Entonces, una vez yo pasé por ahí por la Vila Camacho y cuando me miré con basura y que esto y el otro, dije, ay, no puede ser. Y dije, me voy a venir a comentar aquí para no sé si alguien que le remueva la conciencia o los del mismo municipio que vengan y pues saquen todo esto porque es de plano una basura. Entonces yo llegué, cuando yo llegué por primera vez aquí a ese estadio, yo me acuerdo que hice ese estadio y me llevaron mis tíos, era en el año 2004 con una... ¿En el 2004 fue tu primera vez? Sí, mi primera vez en el fútbol cuando jugó Santos Tecos, que estaba Álvaro Livingston en Tecos, el Loco Abreu, Mario Rodríguez. En aquel entonces yo le pregunté por un portero que, oye, ¿y ese portero Prieto quién era? Porque ¿dónde estabas tú? Le dije, es que era un portero, así es sencillo, estaba creo que lesionado, no sé si lesionado o no estaba. Entonces llegué a documentar ahí y es algo muy lamentable, la verdad que triste. Tantas experiencias que vivió Santos en su primera, casi cuartos de final en la Copa Libertadores, que después le pusieron luminarios, ¿te acuerdas? En el año 2003, 2004 por ahí, o 5 años. Bueno, esa es otra historia, que bueno que lo comentas, porque uno de los grandes problemas o desafíos que tiene el estadio es justamente que no tenía luz, no había iluminación, y en esa primer final se hace un poco antes, justamente por aquel tema de el empate o desempate y luego tiempos extras, penales y todo esto, que se pudiera alargar, pues. Y entonces ese era el gran problema de no ponerlo más tarde, porque decían que pues era un suplicio, ¿no? Jugar en el Corona a las 4 de la tarde era un suplicio, sí, pero no podía ser a otra hora, porque más temprano era peor y más tarde era imposible, porque no había luz, ¿no? Justamente porque el estadio no estaba en las mejores condiciones para ser uno de primera división, pero era lo único que teníamos y éramos muy felices, sí, claro. Y no lo sabíamos. Y no sabíamos hasta que lo tumbaron. Y no lo sabíamos. Sí, entonces fue esa la primera vez que ese juego, no sé si lo viste, contra River Plate, que le robaron, que estaba Cristian Luchetti, estaba Héctor Tamirano, que metió un golazo de casi fuera del área, un poquito más para atrás, Borghetti, el Pony y todo eso. Era su primer semifinal, no sé si está en cuartos o semifinal, pero en Argentina pues sabes que allá nos roban el juego, yo siento así. Ese lo televisaron nada más un pedacito por el canal 9. Creo que lo televisaron, entonces fue ahí cuando se hizo la iluminación jugando una Copa Libertadores, porque yo también me acuerdo que en el 2008 se jugó la final con Cruz Azul a las 4 de la tarde y ya estaba la iluminación. Es correcto, y fíjate, antes de eso, en el 2001 que se obtuvo el campeonato, en aquel entonces, se han de acordar, todavía está, pero cambió de nombre. Estaba en aquel entonces una ceremonia de premiar a lo mejor del fútbol que se llamaban premios Citlalis. Los Citlalis se entregaban en la ciudad en donde ganaba el equipo. El equipo ganador era el anfitrión para recibirlos, y aquí hicieron los Citlalis en el Centro de Convenciones de Torreón. Y ahí tengo todo por ahí el material que lo estoy compartiendo, en donde pues entrevistamos. Fíjate, en aquel entonces era el presidente del Santos, Guillermo Cantú. ¿Lo ubicas? Me suena, pero no era Canelo. Después llegó Guillermo Cantú. Fue un periodo muy chiquitito, porque incluso lo entrevistamos a la esposa de Borghetti, porque Borghetti no estaba en ese momento en Torreón, estaba con la selección concentrado. Entrevistamos al Pony Ruiz, súper joven, súper chavito. Entonces, lo que quiero decir es que en ese momento Torreón
capta las miradas del país entero, porque a pesar de que no era un equipo grande, era un equipo protagonista, y eso era lo que asombraba, que ese pedacito de tierra que está al norte, ¿no? Y que tenía un estadio pues muy ineficiente de primera división, porque en aquel entonces pues todavía estaba muy bien parado el estadio Azteca, me tocó conocerlo, y a pesar que es un estadio pues antiguo, pues estaba muy bien hecho. Era muy gratificante como habitantes de la localidad y como aficionados verte a nivel nacional por tu equipo que era protagonista, y esto es algo que pues se ha perdido de manera paulatina y sostenida y de manera preocupante, porque no hemos encontrado entre todos esta vía para poder volver a tener esa identidad y ser protagonistas, porque lo que queremos es ser competitivos para volver a vibrar con el fútbol. Sí, claro. Pues bueno, dice por aquí, que algo te iba a decir, pues se me fue el derecho. Dice por aquí, en el TCM dice, en el TCM no se vive igual que en el fútbol que en el Corona Viejito. Dice Ignacio, dice, qué fue audio. Híjole, compadre, a ver, déjame un checo. Sí, a ver. A ver, déjame ver si lo vas a contar tantito. A ver, vamos a ver si funciona ahí, muchachos. ¿Pero qué se oye? ¿Se oye cortado? ¿Se oye...? ¿Cómo se oye, muchachos? A ver, déjenme ver. Porque yo lo escucho bien. Dice, no se vive igual, qué feo audio. Ok, yo tengo 36. Ok, muy bien. A ver, ahí está. A ver, díganos cómo se escucha. Sí, bueno. Si se escucha con ruido, cortado. A ver. Díganos, muchachos. ¿Para qué? Díganos cómo se ¿Es que se escucha bien? Ah, ya se escucha más bien. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Perfecto. Un saludo para Aaron Ramos, compadre, que nos está viendo. Un gran saludo. Ay, gracias. A Uri también, mi compadre Uri allá, hasta, ¿conoces Reforma Durango? El Quemado Durango. ¿En qué lado vengo? Para Aaron Ramos, compadre, que nos está viendo. Un saludo. Sí, se escucha bien. ¿No conoces para allá? No. ¿Dónde queda eso? Ese allá por la carretera Gregorio García. Ajá. Para allá están ubicados para aquí ranchos. Yo tengo familia por allá, por aquí lados. Qué bien. Entonces, pues un saludo a Aaron Ramos, que nos está viendo. Sí. Ese es amigo de la infancia, ¿verdad? Entonces, creo que ya se escucha bien. Esperemos que sí. Sí, ya escucha bien. Entonces, ahora sí. Ay, no, con él me paso nomás contigo. Qué vergüenza. Algo pasa aquí. ¿Verdad? Espíritu chocarreros. Entonces, vives la final del 94. Sí. Entonces, ¿cómo lo tomó la gente en aquel entonces cuando Santos llega por su primer final? ¿Qué te puedo decir? Fue la locura, fue una situación extraordinaria. Te digo porque pues no había indicios de que pues Santos se fuera a colar hasta el campeonato, sobre todo porque, insisto, no éramos en aquel entonces la ciudad comercial, industrial y pujante que hoy nos hemos convertido durante muchos años, porque no teníamos un estadio de primera división, no teníamos figuras, ¿no? Entonces lo que sí teníamos era un equipo competitivo, de garra. Sí, claro. Y que cautivó a la gente jornada a jornada, y que nos supo a gloria. O sea, llegar a la final nos supo a gloria, y para nosotros fue el campeonato. Para nosotros significó el campeonato, pero sobre todo significó el inicio de una relación que creo que no ha muerto, el inicio de una relación de Santos no solamente con una afición, sino con todo un pueblo, con toda una ciudadanía que se identifica con un símbolo tan importante como es el fútbol, y tiene el nombre del Santos Laguna. Entonces creo que vale la pena poder rescatar, reflexionar y valorar
qué fue lo que sucedió en aquel entonces para que el Santos Laguna, para que el fútbol de la comarca lagunera nos cautivara y pagaras un boleto por un espectáculo. Sí, que en aquel entonces, entrabas, yo llegué a entrar a medio tiempo. Le decías ahí a los guardias, oye, pues déjame pagar, te doy 50 pesos. Y entrabas ahí como si nada, y ahí, pues ahí te estuvieras ahí. Y otra cosa muy importante, Ángel, que en aquel entonces y durante mucho tiempo, el aficionado era el aficionado. O sea, no había de primera y de segunda. Como hoy pretenden hacerte ver que si tú no eres un abonado, claro. O sea, tú no eres parte de la experiencia, ¿sí? Sí. Y me parece eso ofensivo. Sí, ofensivo, claro. Es ofensivo. Yo no sé de dónde quieren agarrar esta estrategia de mercadotecnia tan europea que probablemente funcione en otras plazas. Pues sí, pero hoy tienes un estadio solo, porque aparte no tienes un equipo competitivo. Ese es el gran problema, porque en aquel entonces... Es más, había gente que hacía sus carnes asadas en su casa. Y esos eran aficionados, que te ibas al Mercado Juárez a comprarte una playera y aunque no fuera oficial, tú eras un aficionado. Sí. Por eso se da esta sinergia y esta peculiaridad de que la gente se identifica con su equipo y lo defiende a muerte, y entonces en la primera oportunidad que puede ir al estadio, paga un boleto y va al estadio y sigue siendo un aficionado. Así es. Ahorita, pues lamentablemente, de 2-3 años para acá, Santos está viviendo un peor, creo que rompió un récord con 10 y luego después con 7 la volvieron a romper, muy grande Santos en romper récord. Entonces, ahorita Santos ya no está ni para competir, ni la peor defensa. Eso es lo más lamentable, Ángel. Eso que estás diciendo es lo más lamentable. Porque tú ves los movimientos, los comportamientos, lo que se dice y lo que no se dice en la directiva, que también es comunicación, y dices tú, bueno, estos quieren seguir sobreviviendo, no quieren ser competitivos, y esto duele, porque venimos de un equipo que le ha costado muchísimo estar donde está, y ser competitivo y ser protagonista, porque yo creo que ese es el mote clave en lo que sucedió en los 90s y en la primera década de este nuevo siglo, que Santos fue protagonista, no era uno del montón, y menos mediocre. No menos. Era lo que menos se veía de él. Así es. Pero pues bueno, dice por acá, ya se escuchó mejor el audio, compadre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aaron. Dice Héctor Santos, dice saludos desde Durango. Santos vino, dice, pues algunas veces a Durango a jugar en el 2006. Tengo fotos con Peralta y Loro y con Wilson Graniola. En el entrenador Wilson Graniola fue jugador. Te estoy hablando de cuando estaba el Piojo también. Estoy hablando antes, obviamente, de la primera final. Fueron jugadores del Santos. Pero fue entrenador también aquí, ¿o no? Sí, ¿verdad que sí? Y de hecho me tocó conocerlo en México. Cuando estuve en Noticias, el Sol de la Laguna, me tocó ir a la Ciudad de México y bueno, pues vi la oportunidad de acompañar a mis colegas en algunas entrevistas y me tocó la entrevista con Wilson Graniola. Dice Alejandro Cabello, dice saludos, Vero. Y entonces hoy tiene muchos seguidores. Vio que ahí te comentan pues fíjate ahí... que es muy noble la audiencia, mucha audiencia. Déjame platicarte con mucho gusto. Mucha de la audiencia es de mi época, incluso de los primeros videos que me encuentro en esta segunda ocasión que entro en Multimedios, es de la audiencia que me los manda. Y entonces dices tú, ay caramba, o sea, sí tienes presente, pero no me acordaba de esto y de esto y de esto. Y eso es muy bonito, de que se acuerden de ti en tal momento, en tal lugar, en Cancha Azteca, en Canal 9. Y eso es muy padre. Y con las nuevas generaciones me sorprende porque, aparte, bueno, son muy amables, pero tienen del Santos Laguna muy presente lo que es del 2000 para acá. O sea, de este nuevo siglo, o sea, como que la época anterior no la tienen tan presente. Y a pesar de esas disparidades de edades, ¿no? Y de épocas, hemos podido conectar muy bien, porque aparte son gente muy linda y muy respetuosa. Y a mí me encanta que conectemos con un tema para mí muy entrañable como es el Santos Laguna, porque coincidió
con el inicio de mi carrera. Así es. Entonces, pues yo feliz. Que te tocó cubrir el 94 y otra final en el 96 y 2001. 2001 sí me acuerdo cuando echó el gol Robson Luis, Ajá, Borghetti de cabeza ajá. y Guto, ¿no? Yo de eso me acuerdo muy poquito, la verdad no tengo tanta retención de memoria en cuanto a la precisión, pero lo que sí me acuerdo mucho son de los momentos, como ahora te platicaba de los premios, porque casi nadie se acuerda de eso, fíjate, aunque son futboleros de corazón, muy poquititos se acuerdan de que Torreón fue sede de los premios Citlali a lo mejor del fútbol de ese 2001, por ejemplo. ¿Es a nivel nacional? Es a nivel nacional, se premia a lo mejor del fútbol mexicano y entonces haz de cuenta que lo que hacían que la sede que tocaba era en la ciudad del equipo ganador. Y entonces en ese momento, como Santos fue campeón, se hizo en el Centro de Convenciones Torreón. Ya no se hace hacia el... Ya no se hace así, se hace de otra manera. Creo que todavía está. Tengo la verdad como 2 años que no sigo el evento, pero sí lo llegué a ver con otro nombre y con otro formato. Pero se seguía haciendo la premiación a lo mejor del fútbol mexicano. Ok. Entonces, volviendo a tu carrera, a ver, porque nos desviamos tanto del Vamos para Santos. allá y para acá y para allá y para acá. Entonces, te toca cubrir el 94, entonces, ¿cómo es que das tu primera nota en ese Fíjate que en el 94 todavía estaba en periódico, periódico? en el Noticias. Incluso nos toca aquí cubrir el partido de ida y me acuerdo muy bien que el director general, don Regulo Esquivel Gámez, nos dijo, prepárense porque se van a ir a cubrir en Guadalajara. Yo dije, bueno, pues yo creo que pues me lo dijo como un presente o algo así, ¿no? No, sí, nos mandó y hicimos las notas, pero era para periódico. Y ya en el 96 y el 2001, que ya fue campeón, esa sí nos tocó aquí y nos tocó en el estadio Corona, que fue la locura. Sí. Que tenemos por ahí algunas entrevistas justo a mí me tocó entrevistar a Nicolás Ramírez, que es El portero. Nico Ramírez es el que hace la asistencia del gol de Borghetti en el 96. Yo estoy con Nicolás Navarro, ¿no? Es que lo que te digo, lo que pasa es que me estoy yendo muy atrás. O sea, pues realmente tú no lo tienes presente porque pues no fue tu época, pero el hermano de Ramón Ramírez y fue el que dio la asistencia para el gol de Borghetti, aquel polémico gol. De fuera de lugar. Que dicen que es fuera de lugar. ¿Y si es fuera de lugar? Pues es que está muy apretado. Pues tú así simplemente ahorita dices, pues con el VAR y las... No, pero sí, bueno, lo acabamos de ver el domingo, con el VAR y los audios, o sea... Así, en una puntita del pie ya es fuera de lugar. Ya sacan hasta por 2-3 centímetros. Yo pienso que con las exigencias que tenía ese momento, el árbitro marcó adecuadamente. Era Bricio el árbitro, creo. Ajá. Y él lo sigue diciendo, dice, para mí sigue siendo probablemente con toda la tecnología que tenemos ahora, probablemente hubiera sido una alternativa de ayuda para haber marcado otra cosa. Pero en ese momento, con la exigencia y las condiciones, y yo estoy de acuerdo con él, independientemente, vamos, no hubo dolo, no hubo ignorancia, no hubo falta de capacitación, o sea, de acuerdo a las condiciones y el contexto en el que te encuentras, pues él contesta. Y me parece que lo hizo bien. Que después se volvió una jugada pues legendaria aquí en la comarca lagunera. Todavía la otra vez mandé un video de ese momento. Todos se acuerdan de ese momento. Todos se acuerdan, y que rateros, y no lo robó, y era no sé qué, o sea, todos se acuerdan de ese momento. Todos se acuerdan de ese momento, de esa final. Que fue lo más emblemático. Que después te mandaron a Guadalajara, llegaste aquí a cubrir aquella nota allá en el... Sí, bueno, en aquel entonces sí, había que... Nos venimos y llegamos al canal, llegamos a la redacción y había que hacerlas... sí había computadoras, pero no tan rápidas como son ahora, para que saliera al día siguiente. Esa fue la primera final. Y ya en el 96 me acuerdo muy bien que me tocó estar... en cabina, en la Super 92 con Héctor Pimentel. Se llamaba el programa Siguiendo a los Guerreros del Santos Laguna.
porque para nosotros pues era también muy gratificante que estábamos con el equipo en cada momento de la liguilla, y llegar a la final pues era extraordinario. Entonces en radio, volvemos a lo mismo, en radio ya había mujeres, pero eran muy poquitas en deportes y sobre todo en fútbol, y yo me acuerdo que teníamos en la Super 92 de aquel entonces, de Multimedios Estrellas de Oro, siguiendo a los guerreros del Santos Laguna, y me acuerdo que empezamos con media hora de ese domingo 22 de diciembre, y alárguense otra media hora, porque aparte las comercializaban obviamente, Sí. y otra hora, que creo que fueron más de 2 horas las que estuvimos en radio, porque fue la locura en Torreón y en todo lo que es la comarca lagunera, que Santos Laguna se coronó por primera vez campeón y por primera vez en torneos cortos. Es el que inauguró el torneos cortos, Santos Laguna. Y después en el 2008 fue que inauguró ¿te acuerdas que decían manden sus votos para que el trofeo y no sé qué? Entonces el primer trofeo en torneos cortos en el 2008 lo ganó con Cruz Azul, que lo inauguró el Santos Laguna y que lo ganó. Es correcto. Es el trofeo con el balón chiquito y no sé qué. Ajá, es correcto. Ese trofeo lo inauguró exactamente. también. Entonces, mucha gente me sigue por esa experiencia que tengo en los deportes y en fútbol, y compartimos cosas muy interesantes, y por eso les agradezco mucho que se acuerden de esa época de mi carrera, que yo atesoro mucho, que yo respeto mucho y que la sigo teniendo, que aunque mi formación ahorita en seria pues es en otro lado, pero pues la gente lo pide, y entonces pues ahí estamos participando. Entonces, cuando das por primeros deportes y viene ese cambio ya dando que pues ahorita estás con ese de la cápsula, todo eso, o también hiciste Fíjate que ahí te va. Lo que pasa es que la verdad, con mucho respeto, y yo siempre lo he mencionado con mucho respeto, mi deseo era incursionar en los medios de comunicación, en cualquier cosa, en deportes no, en cualquier cosa. Obviamente pues la opción primera, noticieros, pero pues obviamente pues no daban chance. Entonces, por esta gran oportunidad que me dan en deportes, en noticias, del 93 al 95, esta cualidad de Verónica Rocha, de que maneja deportes y el fútbol, me abrió las puertas en otros medios de comunicación, como Multimedios, como TV Azteca, como Televisa Monterrey, que dicen, achis, ¿a poco? ¿De veras? A ver, vamos a hacer una prueba. Oye, no, sí. Entonces, sin querer, queriendo, sin proponérmelo, fue una llave que me fue abriendo paso a los siguientes medios de comunicación, sin proponérmelo. ¿Qué sucede? Que a mí me interesaba mucho y disfrutaba mucho mi profesión. Entonces le ponía muchas ganas, lo hacía con mucha seriedad, la más que podía, ¿verdad? Y pues yo iba a trabajar, yo no iba a hacer amigos. digo con todo respeto para quien hoy, yo sé que hoy se estila muchísimo, es mi amigo, es mi cuate, me tomo fotos con él, ¿no? Digo, no es bueno, no es malo, pero siento que también como audiencia tú ves que no te dan chance de poder pues comentar con libertad tu trabajo, esa es la realidad. Entonces eso me gustaba mucho, porque yo iba a los entrenamientos, yo hacía mi trabajo y yo no tenía por qué quedar bien con nadie, ni tampoco tenía contrato para tirarle el palo a alguien, tampoco. Entonces era muy padre, muy padre, y esa seriedad fue la que me permitió transitar a otro medio y a otro medio y a otro medio, aunque siempre había ese gusanito de que me dieran chance de noticias, programas de revista, política, pero esta parte era donde me regresaban. No, es que nos interesa que te vengas a deportes. Perfecto. Y yo lo disfrutaba mucho, ¿no? También estuviste en Durango, creo. Fíjate que estuve en Durango 5 años. 5 años en Durango. Estuvimos abriendo la televisora de Multimedios en Durango. Llegó en agosto del 2018 y abrimos el telediario vespertino y el nocturno. Ahí estuvimos como titular de los 2 emisiones, y también fue una experiencia maravillosa, padrísima, gente muy noble.
mucha actividad, fíjate, de los medios de comunicación, pero sobre todo muchos creadores de contenido. O sea, uno pudiera pensar que Durango, que no es una ciudad cosmopolita, metropolitana, pero tiene una actividad de redes sociales impresionante, porque yo veía cómo se conectaban, por ejemplo, la gente a la hora de los accidentes o las detenciones, tenían miles y miles y miles conectados. Una cosa que aquí raro sucede, Sí. con creadores que suben. Y yo decía, ¿qué onda con toda esta cantidad de usuarios que están al pendiente de lo que sucede en su ciudad? Y eso eran miles y miles. Duramos ahí hasta el 2023. Hasta el 2023 con esta encomienda y pues cubriendo lo que son los informes de gobierno. O sea, ya eran cosas mucho más serias. En ese inter me invitan a conducir el desfile del 2018, el Santos campeón del 2018 en Plaza Mayor. Ya ahí tuvimos la oportunidad de conducir ese programa especial, que ya se nos olvidó, yo creo, cómo festejar. Bueno. Sí, ya se nos olvidó. Pero por ahí debe de haber videos que nos recuerden. Entonces sí hubo, y me dio mucho gusto, me dio mucho gusto porque pues tuve la oportunidad de regresar en el 2018 a hacer esa participación especial que tuvimos del festejo del Santos campeón. En el 2018. Del 18. Y el 21 se quedó corto, ¿va? Es correcto. Y de ahí, pues ya pura tristeza. Dice Héctor Santos, ese 2001 era la segunda final del Santos. En el 2000 perdimos con Toluca. Sí, claro. Con Toluca, perdimos con Toluca en la final de 2001, Pachuca 2-1, Santos 3-1 Pachuca, goles Pachuca con Chitiva, Santos Robson, Borghetti, era Trujillo, no era Guto, era Mariano Trujillo, si no mal recuerdo, pero es cierto que Nicolás Ramírez era muy especial. No. Eran muy serios. No, la verdad. No, para nada. Fíjate que sí hubo un entrenador, no voy a decir su nombre porque fue campeón con Santos, pero era pésimo, era un detestable. Ahorita me lo dices fuera de cámara. Sí, claro que te lo digo. Detestable porque sí se pasaba de lanza el cuate. Sí se pasaba de lanza y era muy incómodo, pero yo creo que es el único que recuerdo y que tengo elementos para decir, no, sí, este cuate... No, y luego ya lo entrevistaba y era todo un caballero, ¿verdad? Entonces, pero yo creo de jugadores, yo no tengo memoria de alguno que fuera grosero, patán, pasado de lanza como este cuate, no, ninguno. Había unos más serios que otros y había unos muy jocosos o más saludadores que otros, eso sí. ¿Qué son jocosos? Que te dicen, ¿qué onda? No, como alegres, ¿no? Okay. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo está, amiga? Muy bien. ¿Qué? Le entrevisté, por ejemplo, Jarocho Pérez. ¿Se acuerdan del Jarocho Pérez? ¿Quién es Jarocho Pérez? Fue jugador de Santos Laguna en el 93-94. ¿Era de Veracruz? Pues Jarocho Pérez, ¿no? Era de Veracruz. Era tremendo, pero era muy simpático. Entonces, te aligeraba la carga porque cuando llegabas... No te lo impedían, pero había una tensión. Había tensión porque ahí no debía haber mujeres. Y si eran mujeres, pues era para otra cosa. ¿Me explico? Entonces, sí. La cosa es, no, yo vengo a trabajar. Porque había chicas que sí iban buscando la foto, el teléfono y vamos a ver qué concertamos. Yo no digo que sea bueno ni sea malo. Entonces el punto era poner distancia o decir, pues yo no sé, yo vengo a trabajar. Entonces a veces estaba muy tenso el ambiente y luego además no me dejaban entrar a vestidores por obvias razones. Entonces había que esperarte afuera, a esperar a que se bañaran, terminaran y obviamente después de un gran entrenamiento, o sea, grande, fuerte, pues ya se querían ir a su casa y luego todavía, oiga. Entonces había unos muy amables. Todos hacían un gran esfuerzo y había quien te decía, discúlpeme porque mi familia me está esperando. Perfecto, gracias. Entonces Jarocho Pérez era uno de los que eran muy jocosos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Y quién sabe qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y la entrevista? ¿Quiere entrevista? Yo se la doy. ¿Y quién sabe? Entonces te hacía el momento y, sí, claro, no sé qué. Entonces, ese tipo, había pocos, pero sí había. Y otros muy serios, por ejemplo, como Nico Ramírez, era muy serio. Entonces parecía que estaba molesto, pero no, él era muy serio. Así era su forma, ¿verdad? Era su personalidad.
Ramón Ramírez también era muy propio, muy serio. Para que le sacaras una sonrisa, digo, ahí estoy hablando del terreno de cancha, ¿verdad? Era muy, muy serio. A Put, a Domaitis, te dominaban con la mirada. O sea, en el terreno de juego, igual, o sea, eran unos monstruos, eran unos tipazos, pero era parte de su personalidad para poder transitar, ¿no? Eso, entonces, bueno, pues ya ahí quedó muy... Sí, no, era un tipazo, era de los muy serios, pero un tipazo. Dice, pero ¿te acuerdas cuando Chivas nos eliminó en el 94-95 en 4 final como... Dice, ¿cómo lloré en esa final? Fíjate que lo que pasa es que hay momentos cruciales en los que el aficionado y la gente nos quedamos con ciertos momentos que nos duele muchísimo. Y yo creo que ha sido ese y con los equipos regiomontanos, que los vivimos con intensidad, ¿no? En donde los vivimos a muerte. Y a mí me parece que lo más importante, a pesar de las eliminaciones como esta con Chivas, seguíamos creyendo en el equipo porque nos daba resultados, ¿no? Resultados en el sentido de la entrega, del esfuerzo. Y esto lo agradecíamos porque regresábamos al estadio para verlos jugar, sobre todo con la entrega que tenía. Entonces sí era muy doloroso a la hora que te dejaban fuera, pero sabías, pues ya después del 93-94, de ese Dream Team de Pedro García Barros, que también era un tipazo el señor, un tipazo, muy fino su trato, ya el club ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo para bien, y entonces nos estuvieron acostumbrando a tener jugadores competitivos, de nombre, de no nombre, de lo que sea, competitivos. Había ahí su negrito en el arroz, obviamente, ¿verdad? Como siempre pasa, pero realmente sacaban la chamba, sacaban la casta para que volviéramos al estadio y que pagaras un boleto, porque ese es el asunto ahora. O sea, que no dan espectáculo, ni siquiera es un espectáculo para poder pagar un boleto. Ya ya viene el Querétaro y nos gana, la verdad. Y mira de qué manera. 2-0 de la última vez. Dice Payaso Fregadera, saludos a Verónica Rocha. Ahí me mandó un mensaje que dice Payaso Fregaderas, ¿no tienes el gusto de conocerlo? Al Payaso Fregaderas. Que si lo conozco. Sí, que si no, o no lo... Es un payaso que da shows así infantiles y invitan a fiestas. Fregaderas. Payaso Fregaderas. Mira, no lo conocía. Un saludo dice. El Payaso Fregaderas. Nestalí García Torres, compadre, un primo allá donde quiera nos ves, no sé si en Durango, no sé dónde andes, en Monterrey, pero un saludote. Entonces, ¿cómo me platicas todo esto en aquellos tiempos? Como si fuera ayer, lo vivías como si fuera ayer. Ay, sí. Entonces, ahora volviendo al tema de las noticias, de pues la conducción. Ahora, ¿cómo tomaste esto ya que pues el cambio fue pues radical, ¿no? Fíjate que es que realmente era lo que yo quería ya te digo, formalizarme, pero siempre que llegaba me regresaban. Por ejemplo, cuando yo llego a Televisa, yo llego buscando la oportunidad en noticieros. Y pues no hubo oportunidad porque la gente que me atendió pues no me dio la chance ni de una prueba, pero me canalizan con el deportes y yo ya no quería estar en deportes, no porque no me gustara, me encantaba, pero yo traía el gusanito de irme a noticieros, ¿no? De lleno. Y entonces vuelvo a entrar a deportes. En aquel entonces estaba en deportes en Monterrey Héctor Bencomo, y él me da la oportunidad. Y ya estando adentro, los de noticieros, estaba Fernando del Rincón en aquel entonces, me dicen, oye, estamos viendo tu currículum y también conduces. Y yo, sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si conduces los fines de semana? En aquel entonces Monterrey empezaba con los noticieros de fines de semana. Y yo, pues es que ya estoy en deportes. Y luego, no, pues haces deportes de lunes a viernes y sábado y domingo te quedas aquí. Y yo, sí, está bien. Entonces yo feliz. Entonces, entonces como que fue paulatino. Y ya después ya me fui dirigiendo o se fue dando en dirección a los noticieros de manera permanente, ¿no? Regreso a Torreón
regreso a la jefatura de noticieros de TV Azteca Laguna en el 2006. Ahí es en donde regresó formalmente a los noticieros. Qué bueno, pero antes de eso, me comentabas también que fuiste al programa de Show. Ah, bueno, es que haz de cuenta que cuando me quedo fuera del plan de Televisa Monterrey, porque ahora sí que cambiaron a todo el equipo, entonces mi intención era quedarme en Monterrey. Y me dijeron, ¿sabes qué? Aquí en Televisa, pues ya estás en la lista y no te podemos dar la oportunidad. Cuando no hay motivo de tu salida, simplemente que se refiere a un recorte, te dejan, digamos, dicen ellos, un veto de 1 año. Y en 1 año te vuelven a hablar, pero en ese año no puedes participar. Y dije, ay, claro que sí, claro que no me van a hablar. Entonces yo me quedé en Monterrey y empiezo a buscar oportunidades por donde sea. Y me encuentro con el señor, ¡ay! Se me va el nombre, que era en aquel entonces el gerente regional. Y le digo, bueno, pues pasa esto, estuve en Torreón, no sé cuánto. Me dice, vamos a hacer pruebas aquí a ver dónde te puedes quedar, porque me parece que eres un buen 90. Ah, perfecto. Y entonces me empiezan a mover a todos los espacios sabidos y por haber para hacer pruebas. Hice las que ustedes se imaginan en Monterrey. Y entonces Mauricio Latorre, que era el gerente de producción en aquel entonces, me dice, oye, va a haber un programa de deportes, vamos a hacer un piloto que se llama El Clásico. En aquel tiempo se llamaba El Clásico. Entonces es como un programa de competencias de 2 grupos representando a los 2 equipos de la localidad, que es Tigres y Rayados. Ajá. El superclásico, ¿no? Ajá. Entonces me dice, yo quiero que tú seas la coconductora con Chabón. Y yo, está bien, perfecto. Y entonces, cuando me acuerdo que y vamos a invitar, que en cada programa vamos a invitar a un jugador. Y ese día nos acompañó Sergio Verdirame. Ok, perfecto. Y entonces entramos, me lo presentan y se va. Estábamos en el estudio y se da la media vuelta y se va. Regularmente cuando tú tienes la oportunidad de estar con un compañero conductor, lo primero lo que haces es interactuar. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sobre todo cuando no te conoces o vienes de fuera. ¿De dónde vienes? ¿Sabes de qué se trata? Oye, ¿cómo ves? Yo entro así, tú entras así. Entonces, inmediatamente me di cuenta que no había participación para tener una conductora. Luego me di cuenta. Pero no solamente eso, sino que me ponen a modelar los premios. Y entonces dije, esto ya se descompuso. Porque volvemos a lo mismo, porque no es bueno ni es malo. No estaba en mis planes, ¿no? Porque eso no eran los deportes que yo manejaba. Entonces hacemos el piloto. Me siento muy incómoda porque hasta que estaba allí me dijeron, vete a tal lugar y vas a hacer esto. Y dije, esto no era. Y entonces terminamos el piloto, me voy a la oficina con Mauricio y me dice, ¿cómo te sentiste? Y luego le digo yo, dice, sí, te veías súper desencajada. Le dije, es que en esto no quedamos. O sea, yo venía a un programa deportivo. Sí, ¿no? que al final de cuentas nunca se habló de deportes, ¿verdad? Es correcto. Entonces me dijo, no, sí, discúlpame, lo que pasa es que mira que... No, o sea, yo agradezco tu intención, pero tú me has presentado otra situación. No, sí, es que realmente a final de cuentas va a ser un programa de concursos y que va a ser la UAS y la RIS y no, yo eso no le hago. Entonces, yo prefiero esperarme. No, sí, disculpe, no te preocupes, pero pues yo sé que para esto no estoy preparándome. Entonces, digamos que pues fue lo único que pude ver de este personaje, no, que es muy famoso, pero pues no hubo oportunidad ni siquiera de intercambiar una conversación. Entonces, ahí quedó como una experiencia, ¿no? Y sobre todo para que a mí me quedara claro lo que yo realmente quería. Sí. Que era, vamos a hacer deportes, pero yo modelaje, edecán, en ese momento no era lo que yo buscaba. Fíjate. Qué bueno que viviste esa experiencia
Y pues ahorita es el ¿qué? Es show, ¿verdad? Y entonces se fue transformando Sí, porque ¿no? fueron metiendo muchachas muy guapas que le encantan a los jóvenes. Yo lo que digo es que siempre es importante que hablemos con la verdad, Sí. ¿no? Que lo que te decía ahorita con los periodistas y los creadores de contenidos. ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿qué me estás diciendo y quién eres tú? Y quién no eres tú. Entonces me parece bien importante que la audiencia, en ese sentido también seamos muy críticos, porque luego nos sentimos ofendidos porque nos engañaron. No, lo que pasa es que pues nosotros también necesitamos ser más críticos con lo que consumimos, no solamente lo que nos dan, lo que permitimos que nos den. Así es. Dice por aquí Manuel Sánchez Lira, saludos Vero, qué bonita estás. Juan Antonio López Cruz dice, me gustaría un día conocerte, Verónica, soy tu fan y como Rayado hablaríamos de fútbol. Fíjate que me gusta mucho. Hoy, ahora les dije, déjenme les digo, les voy a decir un pequeño secreto y no me lo tomen a mal, por favor. Tengo ya un buen rato. A mí me gusta los deportes, pero el fútbol me encanta y pues obviamente mi identidad santista. Pero ¿Le vas al Santos, perdón? Sí lo quiero, sí, pero no soy porrista. ¿Se me explico? Es decir, o sea, no sigo diciendo de, ay, sí, claro, vayan, paguen su boleto porque hay que apoyarlo. No. Ah, ok. ¿Sí? Ya Si te está dando un mal espectáculo, no lo pagues, no vayas. Sí, no, o sea, no soy porrista. Sí, por supuesto, sí lo apoyo y pongo a veces una crítica, de decir, pues, ¿qué está pasando? Pero tengo mucho tiempo, déjenme les platico, que retomé a conciencia, lo del fútbol, sobre todo el Santos. Yo tengo mucho tiempo. Te voy a decir por qué, Ángel, te vas a reír. ¿Tienes hijos? No. Bueno, los que tienen hijos lo van a saber por qué. Para tener un vínculo más fuerte con mi hijo. Mi hijo le encanta el fútbol. Entonces, a veces nos estamos quejando los papás que nuestros hijos no nos oyen, que nuestros hijos... entonces, cuando yo platico con mi hijo de fútbol o de deportes, se me abre el cielo. Entonces yo, y aquí soy. Vuelvo a los deportes y vuelvo al fútbol, porque esa es la manera, el gancho, la justificación que tengo conversación y la cercanía con mi hijo. Tengo hijos de 18 y 20 años, entonces obviamente ya no quieren mamá. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ni cerquita, a menos que sea para darles de comer, porque todavía cocino en mi casa, que es su casa. Entonces, esa parte se me hace muy padre. Que puedas tener conversaciones con tu hijo en donde te puedas vincular de otra manera, más sana y no tan de Sí. que pues los chavos ahora yo creo que es de lo que quieren, ¿no? Sí. Algo más sano. Así es. Por eso tengo mucho tiempo que regresé a conciencia y nos agarramos, mi hijo y yo. ¿Y por qué dices que esto? Ah, por esto y por aquello y no sé qué, y empezamos con el debate, pero muy padre porque nos sirve de pretexto para estar platicando. Oye, ¿cómo ves? ¿Y qué vamos a comprar para hoy? ¿Qué? ¿Cuál final? Tal, perfecto. ¿Y qué vamos a comprar? ¿Y qué vamos a comer? Y nos encanta, pues por eso lo agarro también con ese pretexto. Con ese pretexto. Sí. Entonces cuando jugaba bien Santos, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? Como por ejemplo cuando llegaba a cuartos de final, o que peleaba el repechaje, la liguilla, que ahora le llaman play-in, que para mí eso, Ay, qué cochinada. que para mí Ay, eso, no, sí, la Dios verdad, mío. para Dios mí eso mío. no, ni al caso que el No, play-in, porque no. pues, imagínate, el mejor de toda la liguilla, de todo el torneo, que te saque uno que Es una estuviera... payasada, Ángel, es una payasada. Exactamente. Ay, no, fíjate que yo creo que esto que acabo de comentarte, Ujú. en mi casa, que es su casa, lo que hacíamos es que, insisto, aparte de lo profesional, que era un crecimiento muy padre, en nuestra casa, que yo creo que ustedes han de tener muchas anécdotas, era el pretexto para la convivencia. Entonces, nos organizábamos desde muy temprano, porque mi hermana iba a trabajar, yo iba a trabajar y mi hermana nos acompañaba. Entonces era desde temprano, ¿de qué nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a estacionar? Porque era un desorden el estacionamiento del Estado de las Carolinas. ¿Vas a comprar lonche al inicio o al final? Al final. ¿Verdad? Entonces, yo, por ejemplo, regularmente lo hacía al final porque a mí me da mucha pena comerme mi lonche y oler a cebolla. Es que es muy desagradable que te entrevisten y que huelas a comida. Entonces, yo veía que los compañeros no lo hacían, eran muy tremendos porque aparte se echaban su chévere. No es bueno ni es malo, pero vas agarrando tips de decir,
ande no, o sea, olía a cebolla, olía a cheve. No, a carne adobada, de con el pack. ¡Qué pena! Entonces, a mí lo que me gustaba eso de Santos Laguna y que la ciudad se transformaba, Sí. Ángel, se transformaba totalmente. ¿Haz de cuenta? Era una fiesta. Yo creo que eso es lo que más me gustaba de llegar a liguilla, de las fases, de llegar a las finales. Y sobre todo era bien gratificante que prendías la tele a nivel la ciudad y mencionaban a la ciudad, salían las imágenes del estadio, tenían que mencionar los jugadores, tenían que fajarse para comentar del Santos Laguna. Y eso era padrísimo. Y luego veías aquí a todo el comité, a toda la prensa nacional, la veías aquí. Sí. Y pues hicimos muchos compañeros, muchos amigos, y era muy, muy interesante porque decías tú, bueno, si yo no puedo ir allá, pues ya los empiezas a ver aquí. Ciro Procuna, a Fernando Schwartz, Sí. pues a todos los que veías en cadena nacional, los empezabas a ver aquí porque empezaban a transmitir. Decía David Medrano, una anécdota que contó sobre Torreón cuando llegaba aquí. Ya ves que el aeropuerto estaba a un ladito. Sí. Decía, me acuerdo yo una vez, decía David Medrano, que luego aterrizando en Torreón ya eran las 3:30 y el partido iba a empezar a las 4. Tan no nos poníamos, ya tan no nos colocábamos con nuestros aparatos, porque decía que era un espacio, no era ni cabina, era un espacio chiquito. Él así decía. ¿El del Estadio Corona? El del Corona viejo. Sí, era una barrita. Era una barrita, barra así de cemento. Es más, tenías que pasar por una orillita, te sentabas y a un lado estaba la hielera donde surtían los refrescos y la cerveza. O sea, lo tenías aquí los tenías. Sí. Y cuando se equivocaban, porque te agarraban, les mentaban la madre, volteaban y decían, este no es, porque a veces se equivocaban con los nombres de los jugadores porque no eran tan conocidos, apenas estaban ambientando, y entonces era una barrita chiquitita. Ajá. Hacia atrás, estaban todos, es más, ni cabían, estaban así todos apretados. Justamente. Y decía que llegaban al estadio y decían, pero que antes de eso se preparaban, creo que eran lonches o comida. Entonces ahí en la barrita donde dices tú, ahí comían, ahí narraban, ahí todo, porque era una de las experiencias que pues estaba a un lado el aeropuerto. Ajá. Y a 5 minutos. Martinoli platica en una anécdota en TikTok que le cayó de peso un lonche de ahumada. Sí, y que estaba haciendo el baño. Eso fue con Monarcas. Sí, entonces, pues bueno, con los calores que hace aquí, bueno, pues todo Sí, eso claro. podía pasar. Puede pasar. Exactamente. Dice por aquí, dice irreverentes Flow, saludos, compadre. Héctor Santos dice, Vero, en la final Santos con Tecos, ¿no te tocó entrevistar a Osmar Denizete dice? Fíjate que no. De hecho, ahorita estoy haciendo memoria quiénes son los que agarré allá en el estadio 3 de marzo. Ahorita me acuerdo, pero no, él no fue. ¿Sabes quién es Omar Denizete? Pues él A mí no me suena. Sí, no, a mí sí me suena, pero no fue de los que yo entrevisté. Ajá. De hecho, fíjate que ahí te va. Yo particularmente procuro guardar mis recuerdos de trabajos y obviamente tenía eran las banderas. En los periódicos se acostumbra tener un archivo de todos los periódicos de la región. Entonces yo agarraba el mío, donde salían mis notas, y empecé a hacer mis bloques así grandotes. Y entonces yo tenía una cama que era de madera, que tenían baúl. Entonces empezaron a salir las camas de madera que tenían baúl. Entonces ahí los metí para que no estorbaran. Pero yo viví en aquel entonces en La Fuente y se inundaba. Todo eso se acabó. Entonces necesito regresar y revisar. Es más, estoy ahora encontrándome con cosas que ya no me acordaba. Por ejemplo, ahora me estoy enterando de un reportaje que le hice al Blue Panther en la Arena Olímpico Laguna.
¿Tenías foto de esa No, entrevista? pero tengo ¿El video? El video, ajá. Entonces te digo, estoy viendo de que, ay, que por ejemplo Víctor Estrada, me tocó estar con Víctor Estrada. ¿Quién es Víctor Víctor Estrada Estrada? es un olímpico de taekwondo, fue olímpico en el 2000 de taekwondo. Ok. Entonces, por ejemplo, con Armando Achundia también, y cosas que dices tú, no me acordaba, o sea, y esto, y entonces hay muchas cosas que tengo presentes y otras que me tengo que echar un clavado porque ya no me acuerdo, hasta que veo, ay, sí es cierto, fue este día y esto, entonces hay mucho material, digo, hay mucho más que no tengo, o sea, yo creo que Ok. tengo una quinta parte o Sí. no sé, pero hay muchísimo más que no tengo, pero ahí tenemos material del que te digo que yo veo y digo, no me acordaba, no, la verdad. De todas esas entrevistas que te acuerdas, Ajá. ¿cuál es la mejor entrevista que has hecho? Fíjate que para mí fueron muy significativas las presidenciales, Ujú. que yo me acuerdo, las tengo presentes, y que bueno, pues ahora voy a tratar de rescatarlas. Las presidenciales y la de los jugadores de aquella época de los campeonatos. Ujú. Yo creo que fueron, pues por el valor sentimental Sí. de aquel Santos Laguna. Y ahorita me acuerdo de alguna otra, pero yo creo que básicamente esas son las que más tengo presentes. Te quiero hacer una pregunta, a lo mejor, Suéltala. ¿cómo? No, es que sí, te la hago. Ajá. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú al ver que eres la primera mujer en narrar deportes? Fíjate que te voy a ser sincera. Yo no había caído en la cuenta. Un compañero me dijo hubo un evento. Un evento, para no nombrar. exactamente, para no ir sus actividades. Y entonces yo andaba enajenada con él, es que yo soy muy ñoña, así me quedo muy enajenada. Yo andaba enajenada con el evento y se dieron premios en ese evento. Mm. Pero yo no me di cuenta, yo nada más vi a las personas y a los compañeros. Y entonces al final me dijo uno de sus compañeros, oye, pero se equivocaron. Y yo estuve conduciendo ese evento. Le dije, fíjate que sí nos equivocamos en tal y en tal. Me dice, no, se equivocaron porque tú eres la primer mujer que salió al aire conduciendo una sección deportiva. En el año 93. En el 96. 96. Ajá, en el 93 entró en Noticias Oh, y en el 96 empiezo a cubrir deportes y empiezo a dar la sección deportiva. a la que nombran la primera mujer, supuestamente, ¿en qué año entra ella? Pues yo me acuerdo de las que... Es que sabes que ahí te va. En el 96 entro yo a Canal 9 con las secciones. Ahí te va. En el 98 se instala TV Azteca en Torreón. Sí. Ujú. Meses después empieza Cancha Azteca con un programa deportivo con una conductora, con Roberto Fernández. Y de ahí empiezan a aparecer todas las demás compañeras que conocemos. Sí. ¿Me explico? O sea, como que ya se empezó a hacer más digerible de que hubiera una persona, mujer, sí. Pero hasta entonces, por eso le llevo muy bien la cuenta. Ahora, te voy a ser sincera. Si las compañeras quieren decir que son más grandes que yo, sin problema. Sí, pues. Sin Sí. problema. Pero sí, fíjate que fue muy significativo. Y lo más padre es que ese video del 96 que tengo en mi página de Facebook, como fijado, es previo a la final de Santos. Del pelo cortito y. Es el del 96. Pero entonces traigo hasta un suéter, porque debe ser como noviembre, diciembre. Ujú. Y estoy hablando de la primer final de torneos cortos de Santos Laguna en el 96. Entonces, pues ahí está. Y luego y ahora saqué los otros materiales que estoy desempolvando. Entonces, digo, pues bueno, digo, a final de cuentas, ahí está la historia. ¿Sí me explico? Sí, y a mí me claro. da mucho gusto que juntos y juntas vamos caminando. Pero pues es obvio, o sea, Santos,
Su primer título de Santos fue en el 96, no fue en el 2001, que era lo que te comentaba. Sí. Y mucha gente está, y que en el 2000 y 2008, no, desde el 93, 94, sí, o sea, aunque queramos fijarnos por gusto, por épocas, hay una historia, y esa historia ahí está, entonces no la podemos alterar. Sí, claro. Puede ser por gusto, está perfecto, pero primero fue la final del 93-94 y el primer campeonato fue en el 96. Que a gente le guste contar desde el nuevo siglo, desde el 2001, eso es diferente. Sí, claro. Eso es diferente, pero eso no lo borra nadie. Y pues, en mi caso es igual. Así es. Pero ya por último, ¿qué es lo que más te gusta comer aquí en la comarca lagunera? Ay, me encantan las gorditas. Las gorditas y el pan francés. Pero ya no lo hacen igual. O sea, tienes que escoger un lugar en donde hagan un pan francés rico, porque no en todos lados hacen el mismo. No, de aquellos lonches por ejemplo, en aquel entonces del Estadio de las Carolinas, yo me acuerdo de los cotizados, eran los lonches de Don Chilo. ¿No en el Payo? Porque El payo estaba afuera, sí, o sea, el payo se consolidó después, pero en ese momento el que la rifaba era Don Chilo. Que es el que tiene los puestecitos así en cada lugar. Él inició ahí. Sí estaba payo, pero él se empezó a abrir camino. En ese momento, el que la giraba, el que la rifaba era Don Chilo. Sí, y eran cotizadísimos. Y payo ahí empieza a crecer y empieza a agarrar su nombre, que es lo que vemos hasta ahora. Pero en aquel entonces el lonche que la rifaba era el de Don Chilo. ¿Y así se llamaba el señor Don Chilo? ¿Y todavía vive? Y tengo entendido que no, que ahora son los hijos los que tienen Los que andan moviendo sus ahí en el carritos. Ajá. Okay. Entonces, ¿te gusta el pan francés? Me acuerdo yo una vez que tú, cuando viniste en octubre, Ajá. la primera vez que te entrevisté del año pasado, que dije, ay, ya poco tanto tiempo. Ya pasó mucho tiempo. Que fue el día pan francés el 20, ¿qué? Sí es cierto, tienes razón. La siguiente semana se iba a celebrar el día del pan francés, o sea, Torreón escogió un día. Sí, es cierto, tienes razón. Que después ya me acordé. Fui a un establecimiento e hice un video sobre eso. Yo dije, ay, mira, voy a hacer un video porque pues tú lo habías dicho. Ajá, no lo voy a hacer. Sí, ya me acordé, es cierto. Entonces, ándale, correcto. El pan francés. El pan francés, ya sabes que es muy noble porque lo puedes acompañar con algo dulce o con algo salado. O sea, es súper versátil. Y las gorditas, la gordita original, la de harina. La de harina en comal. Porque luego ya vinieron muchas variedades. Sí. Y están padres. Pero la gordita de harina, las que hace mi mamá. Mi mamá hace gorditas muy ricas. ¿Vende? ¿Tiene negocio? No, pero Ahí nos consiente todavía. Quiere consentirnos y eso lo agradecemos. A Dios y a ella. No, pues muchas felicidades a tu mamá y pues y a ti. La señora Gloria. Así Gloria, es, Ángel. Se llama Gloria. Qué bueno. ¿Y lo que no te gusta? Fíjate que básicamente los mariscos, me encanta el ambiente. Voy a un restaurante y todo y a lo mejor te pido una copita de camarones o un filete empanizado, pero de ahí no paso. No me gustan los mariscos, no los soporto por el olor. Ajá. Ya sabes. Sí, el olor y las texturas que veo porque no me atrevo a probarlos. Entonces pues nos quedamos con el clamato y con los camarones. Pero, por ejemplo, es un platillo que de plano no comas así. Sardinas. Bueno, las sardinas y el camarón, ¿cuál preferirías comerte? No, pues los camarones, en un vasito de camarón. Sí, pero las sardinas, pero No, ni no. por nada del mundo. Yo creo que a mí las sardinas me empieza así a doler la cabeza por el ¿A olor. poco? Sí, no lo Y sé. dicen que es súper potente, digo, todos los... No, sí, es bueno el lo que pescado. trae, pero no me gusta. Sí, no, a mí ni las lentejas ni las verduras. No. Verduras ya mucho más, sí, o sea... Digo, no soy súper fit ni mucho menos, pero ya procuro, ya sé cuáles son las que me gustan y esas son las que empiezo a introducir. Sí. Eso. Pero ya ahora, por último,
¿Qué para ti ahorita es el Santos Laguna? Ahorita que estás ahorita con el deporte, que te gustan los deportes, que mencionas a Santos, ¿qué ahorita para ti es el Santos Laguna? Ay, fíjate que yo lo dividiría de entrada en dos aspectos. Primero, la directiva y la marca. O sea, la marca como entendiéndola como esta identidad que no se construyó hace un año, ni hace 2, ni hace 20, sino que viene desde mucho tiempo atrás. Y esa marca es la que estamos ahora demandando que no muera, que se rescate como se tenga que rescatar, que me parece lamentable que bueno, pues que personajes de la directiva estén pasando por situaciones muy penosas y sensibles, y que esperemos que se arregle por el bien de todos, pero que definitivamente tienen que meter la conciencia para que se rescate esta identidad, porque se han dado el permiso no solamente de descuidarla, sino de compensar con otro montón de eventos, porque yo he dicho que el TCM se convirtió en un salón de eventos. Sí. En donde está la Copa Peñoles y ahora va a ser el sede del campeonato mundial, están por confirmar. Es decir, pareciera que están compensando con otra serie de experiencias. Creo que va a venir un concierto de Shakira, viene Shakira. No está mal, pero digamos que es el cascarón vacío. O sea, por supuesto que crea dividendos para los dueños, es crecimiento para la región, sí, pero para lo que es la identidad de la marca del Santos Laguna no abona en lo absoluto, y sobre todo con este discurso chocante de estimado abonado, solo abonados, exclusivo abonados. ¿Qué a la fregada? O sea, realmente están haciendo una mercadotecnia muy pobre, muy clasista, muy más que nada es clasista, ¿no? Entonces, qué pena que a estas alturas no hayan comprendido que no es la fórmula, porque puedes comprender que la hayan puesto y que no haya funcionado y ching, la quites. No, la siguen sosteniendo, ¿verdad? Creyendo que están en lo correcto, y pues es muy penoso. Pero bueno, de verdad esperamos que esto cambie. Yo no sé qué rumbo es el mejor, incluso yo no sé si sea lo mejor que lo vendan. Pues para mí sí. Para ti sí. Que lo vendan, y que ya he visto los uniformes, probablemente los uniformes que publicaron, bueno, que se vieron. Las playeras del maratón que salen ahí. No. Sí. No. Es que dijeron la raza que son las playeras del maratón. Parece una que está con. Parecemos Juárez de allá, Juárez. Bravo, sucursales de Bravo. Sí, es lo que te digo, es decir, es encomendar todo este trabajo a personas que no dudo de su capacidad profesional, pero que tienen cero historia de lo que se ha formado en el equipo, del hoyo en el que estamos, del que queremos salir, bueno, eso creo, y que pues necesitamos estrategias e ideas para juntos hacerlos, porque lo que estoy viendo, que lo que menos quiere la directiva, y eso me parece muy penoso, lo que menos quiere o lo que menos está haciendo la directiva es buscar una reconciliación con el aficionado. Eso urge, es lo primeritito que debería hacer. Y con este director que acaban de anunciar que viene, no me espero nada. Me espero algo muy parecido con Nacho, algo muy parecido con Tano, de jueguen, salgan, cumplan, porque hay que evitar la multa. Y eso no quiere decir que seamos competitivos. Hace poco me decía Tano, me lo topé, Tano Ortiz. Yo le dije así se lo dije. Y le dije, oye, ya te veo más desahogado. Le dije, qué bueno. A lo mejor no fue tu caso de quererte salir, pero qué bueno, porque pues ya no estás tan presionado. Y luego me dijo, no, yo me siento como ustedes, me duele que el Santos esté así como esté ahorita. Entonces le recordé ese descenso del 2006-2007 que vivió, y luego me dice, es que ya no lo sienten como antes, dice, ya no es el fútbol de antes. Le dije, no, qué pena, pero me da gusto. Le dije, por ti, porque
ya, o sea, ya te alivias de tanto problema, de Sí. tanto presión, de que aligeras la carga porque sabes por dónde viene el asunto, porque luego exactamente. también ellos agarran situaciones que no les corresponden. Entonces, por lo menos ya estamos advertidos que el próximo torneo, pues vamos a ir ahí divagando, ¿verdad? Solamente para no caer en el 18 y no pagar la multa. Esa es la expectativa y la proyección del equipo. Porque así está catalogado el entrenador cuando busca su información, experto en descensos, en que equipos no desciendan. no, pero pues aquí no hay ni descenso. No, pero me refiero a que los salve, a que no, ¿verdad? En este caso, a que no pague la multa y ese va a ser su tope. Entonces, pues ya no vamos a ser competitivos. Pues bueno. Dice Gerardo Alberto Ñáñez Valles, dice, saludos cordiales, Verónica. Saludos. Y pues bueno, Vero, muchas gracias por estar aquí. Ángel, Ahora sí, gracias. creo que nos pasamos un poquito, pero Ya están cenando. ya están cenando. Creo que de la primera entrevista te lo dije ahorita fuera de cámaras, creo que me quedé cortísimo y eso porque me cortaron el audio así nomás. Entonces, ya sabemos un poco más de tu trayectoria, Gracias. de lo que te gusta como aficionada al Santos y como conductora de televisión, y a lo que has llegado como aficionada por a través de tu hijo, que interactúas con Sí, él, que me encanta. sí, entonces eso me da mucho gusto y pues saludos a tu esposo. Gracias. Que no hemos tenido la cordial tener la invitación Ajá, con él, ajá. porque a los que no saben, él empezó como locutor de radio. ¿En cuál me decías? En la Super 92. Super 92. Ajá, en la Super 92. ¿Qué era ese programa? Era en el 96, cuando yo llegué, él tenía la conducción del programa que él se acuerda que se llamaba Pídela Cantando. Y el duelo. Ponían 2 canciones y y tenías que cantar, o sea, tenías que contestar cantando la canción por la que votabas. Y él Pídela Cantando. ese. Él fue el primer conductor que inauguró ese. Él inauguró esos programas. 2 programas cuando en el 96, cuando yo llego ahí a Multimedios, era una de las voces más reconocidas de aquel entonces. Muy profesional, muy profesional, tenía un cartel muy importante. Y había muchas voces muy importantes, muy reconocidas, y en el grupero, ustedes se han de acordar porque aquí en Torreón era la cumbia, lo que rifaba era la cumbia. Y en el 90, cuando llega Multimedios, introduce esta estación de género grupero, Super 92, y él se empieza a convertir como la voz que identificaba la Super 92 con estos programas. Eso. ¿Tienes prisa? ¿No? ¿No? Ok. ¿No? Déjame te hago la última pregunta. A ver. ¿Cómo quiso tu esposo? ¿Cómo es que se dio ahí el...? Mira, fíjate que me cayó muy bien de él, ahí les va. Pues ya les comentaba, ¿verdad? Que pues hay mucho celo. Entonces llego al canal y obviamente pues mucho celo, muy cerrados, ¿verdad? Ahí yo no tuve tanta generosidad como con el Noticias, que me arropara compañeros o alguien. Entonces me la tuve que rifar mucho sola. Y es uno de los que, pues era muy camarada, tiene esa habilidad, ese talento de ser muy camarada, muy compartido. Y entonces me quedaba de pasada para ir a mi cubículo, donde estaba mi redacción, las cabinas de radio, la de Estéreo Recuerdo en aquel entonces y la de Super 92. Nos saludábamos. Y en aquel entonces empezaba a salir el grupo Límite. Apenas hacía sus pininos, porque yo los fui a ver, él me llevó a verlos. Le pedí pases para ir a ver a Límite con Pesado. Límite le abre y Pesado se presenta. Fue en el, ¿qué se llamaba? El Westin. ¿Se acuerdan, muchachos? El Westin que estaba enfrente del Parque España. Bueno, entonces entro y le digo, oye, no sé qué, y luego le digo, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, pues es que me dice, y le digo, ¿y tú? Estoy en radio, estoy aquí en programa. Y luego le digo, ay, qué padre, ¿ya estaba en radio? Le digo, no. ¿Y te gusta? Me encanta. Pásale. Y luego le digo, no, ¿cómo crees? Pásale, ven para que presentes el siguiente duelo. Y yo no
pásale, tú pásale. No tenías miedo de que te regañaran, te llamara la atención. No, fue lo que le dije, te van a regañar. Me dice, no pasa nada, tú vente. Y pues... Y pasas. Sí, yo pasé. Entonces, le dijo al operador, voy a darle ya dijo el operador, sí, está bien. No, abre el micrófono y yo presenté y todo bien nervioso y cuánta cosa. Y digo, qué bárbaro eres. Digo, no, que sí, no sé. Al día siguiente, me dice, ¿qué crees? Me regañaron. Andaba aquí el programador de Monterrey y me dijo, no vuelvas a meter a ninguna mujer, porque volvemos a lo mismo. Estaba tan cerrado el mercado del fútbol, de los deportes y de lo grupero para las mujeres, que no éramos bien aceptadas. O sea, primero para entrar y segundo, cuando entrabas, olvídate. Entonces, estaba muy satanizado la presencia de la mujer en lo grupero, entonces lo regañaron. Le dije, te dije, dijo, no, pero no pasa nada. Entonces, esa parte así como relajada, me caía muy bien y sobre todo me acompañaba mucho de, pues no te preocupes, eso es así, no sé cuánto y bla, bla, bla. Entonces, como que me cayó muy bien su aspecto de camaradería conmigo y me acuerdo que ese día yo fui el que lo rapté a él y le dije, oye, ¿no me acompañas a ver a Limited? Porque nadie de los que yo conocía les gustaba lo grupero. Nadie, o sea, olvídate. Grupero en aquel entonces, olvídate. Me gustaba mucho Limited. Dijo, sí. Dije, no te creas. Dije, si tienes compromiso o algo, no, por favor. No, sí. ¿De verdad sí? Sí. Ah, bueno. Y ya. Y ahí se fue. Aquí seguimos. ¿Cuántos años de Aquí casada? cumplimos 20 años de casados. 20 años. ¿Tú crees? No, y ahí andamos. Pero así fue pues coincidimos en el trabajo. Y yo admiraba mucho su trabajo porque la verdad es muy profesional y tiene una voz espectacular, la verdad. Seguro, ¿verdad? Muy ronca, ¿verdad? Sí, y pues era muy solicitado en bailes, y para eventos, o sea, muy padre. Digo, y aparte había muchas otras voces de mujeres y hombres muy padres que yo creo que eso nos hace falta ahorita en radio. No solamente es la animación, es también la tesitura de voz que te cautiva de la radio, ¿no? Sí, porque luego le dices, mira, tienes voz de locutor, güey. Pero aunque no sea locutor, luego te dices, exactamente, por esta voz así gruesa y fuerte. No, pues uno no, aquí nomás presentando, ¿verdad? Uno haciendo su luchita. Sí. Pero pues muchas gracias por estar aquí en el programa. Te agradezco que pues nos hayas contado un poco de tu vida y tu vida profesional. Encantada. Y pues muchas gracias. Dije, a ver si quiere la segunda vez. No, encantada, Ángel, ya te teníamos pendientes. Y al contrario, te agradezco que te fijes en mi trabajo, en mi trayectoria. Te lo agradezco muchísimo porque pues es raro que las nuevas generaciones pues lo alcancen a ver, lo alcancen a apreciar y valorar. Hay mucha gente, sobre todo la audiencia, los usuarios que me siguen y me echan porras, y eso me gusta mucho porque pues tenemos un pretexto para coincidir y sobre todo para ahí que reconozcan la trayectoria que tenemos, que lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto. Claro, porque yo te miraba, no sé si te dije... ¿En Cancha Azteca? No, ¿O en dónde? Los sábados, no sé si en las tardecitas o en las mañanas. En las mañanas, era el telediario de fin de semana. Ahí estaba. Era en 2000, ¿qué era? No, que no me acuerdo, 2000. Yo regresé a Multimedios aquí en Torreón en el 2016. Ya tengo 9 años. En el 2016. Ahí cuando presentaba los sábados, fines de semana. Fines de semana, y luego de allí me fui a Durango. Y luego de Durango me vine otra vez para acá en fin de semana. Sí, pues no, yo ni para cuándo esto. No, pues muchas gracias. Gracias, Ángel, al contrario, muy agradecida. No, gracias a ti. Y pues algo que le quiero decir aquí a que les agradezco mucho su apoyo, su presencia. Y me encanta platicar con ustedes en redes sociales de la cosa que nos importa, el Santos Laguna. Entonces, pues vamos a seguir abriendo la conversación. Y en este caso, bueno, pues lo que acaba de suceder es la contratación de este entrenador español. Vamos a ver cómo viene. Y pues ver si se confirma o no TCM como sede
para del campeonato mundial. Vamos a ver si. Pues ojalá por las instalaciones, por... Claro, y sobre todo es visibilizar a la región. Perfecto, pero necesitamos también meterle directo a lo que es el equipo. Así es. Ujú. Bueno, vámonos pues, Vámonos. Vámonos pues, muchas gracias. Fíjate, porque no es que bueno, Santos es desde que tengo uso de conciencia, pero el equipo que más me gusta también como juega es el Toluca. Entonces, Fíjate que en mi quiniela yo voy con Toluca. sí. Sí. No, yo hice una de la Champions y me tocó el Inter, ahorita estoy en la final. Inter, ¿quién es otro? Inter, el PSG. Ujú. Entonces, pues ojalá, son ahí. Ahí vas. 3,000 pesitos muy buenos. Ya sé, muy bien, estás vivo todavía. Pues solo que ya me andaba con el Barcelona. ¿Te acuerdas? Bueno, Vámonos pues. Muchas gracias, Vero. Gracias, Ángel. Buenas noches. Hasta la próxima. Vámonos pues, muchas gracias. Hasta la Cuando próxima. sea campeón Santos, no se crean, no tanto, ¿verdad? Pero porque no sabemos cuándo va a ser campeón la próxima vez. Entonces, puede ser terminando el torneo, ¿Qué tiene? que nos volvamos a ver. Órale, ya ¿Sí? está, sí. Yo decía pues, que Santos fuera campeón, pero pues que sea pronto está difícil, se ve difícil. Tú dijeras, pues es porque peleaba a finales cada 3 años, 4 años. Pues ahora... No, se mete a liguilla y todo, dices tú, qué padre. Fíjate, ya para terminar, mi hijo, justamente cuando salió campeón, me dijo, mamá, quiero una playera del Santos. Sí, mijo, vamos a comprar. Le compró una en 2018. Y entonces termina el torneo y me dice, mamá, ¿y me vas a volver a comprar? No, le dije, hasta que vuelva a ser campeón. Entonces entiéndase que tengo la misma playera del 2018. Hasta que Santos vuelva a ser campeón. Casi compraba la del 2021. Pero pues no se pudo. Con ese gol de... Oye, que va a venir chileno, A ver, ¿quién? mediocampista, Valdés. ¿Sí? Pues dicen que sí. sé. ¿Sí? Que está entre Cabecita Rodríguez y Valdés. Pero pues ¿Y esos son los refuerzos? supuestamente andan diciendo que sí. Supuestamente, eso andan diciendo, pero quién sabe. Ya mejor que se traigan al equipo que ganó la final con Pumas. ¿Cómo se llama? ¿Sí ganó la final siempre o no? No, No, ¿verdad? No. Pues ya que se lo traen, ya llegó a la final, la sub-23. Ujú. Ya perdió que pase el primer equipo. Eso sí pelean finales. Es correcto. Que pongan Los el canteranos. Sí, exactamente. Vámonos pues, muchas gracias. Hasta la próxima. Ella es Verónica Rocha, la primera dar en periodismo de los deportes y conducción. No, que quién sabe que no, ella la primera conductora. No, pero si quieren decir que son más grandes que yo, Sí, adelante, está bien, adelante. no pasa Si nada. fueran mis madrinas, mejor. Ya no pasa nada. Vámonos pues, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, bye.